Buenas tardes. El día de hoy iniciaremos con el módulo de generalidades sobre la radiología. Continuaremos con el segundo tema de este módulo. Ampliaremos los conocimientos acerca del uso de radiación. Y iniciaremos con una breve historia de cómo se inició la creación del tomógrafo, que es otro de los métodos radiológicos utilizados hoy por hoy. Esto tiene como base la elaboración de un equipo que fue desarrollado por el ingeniero Godfrey Humphrey conjuntamente con el físico Alan McCormack alrededor de los 1960 en adelante, y cuya cooperación fue a través de la disquera Sony y un grupo muy conocido en la época que fueron los Beatles. Ellos aportaron el dinero para que estos científicos empezaran con la elaboración de este nuevo equipo que iba a ser desarrollado con el objetivo de ver las estructuras intracorpóreas. Aquí están los dos personajes, el ingeniero Godfrey Humphrey y Alan McCloud, los desarrolladores de lo que conocemos como la tomografía. Este es el primer tomógrafo desarrollado. Su capacidad y su uso fue para la evaluación de la bóveda craneana. Como ven ustedes, el espacio es muy pequeño y únicamente se podían valorar estas estructuras. El estudio duraba alrededor de unos 45 minutos en poder realizarse, la razón por la cual era muy tardado, pero se desarrolló alrededor de 1970. Estos son los equipos modernos que conocen ustedes, que tienen la capacidad para meter todo el cuerpo humano, en donde tiene diferentes protocolos. En Estados Unidos, en el año 2000, ya se hacían aproximadamente 62 millones de tomografías al año, de los cuales 4 millones eran en niños. El inicio de la tomografía fue en el año 1970. Tenemos una gráfica en donde nos muestra el descubrimiento de cada uno de los métodos de diagnóstico. En 1895 tenemos los rayos X y en 1970 tenemos la tomografía computada. ¿Por qué hasta este año? Porque justamente en esa época fue donde se desarrolló un equipo que no existía en la época, o existía una forma muy rudimentaria, la cual se llamaba computadora. La computadora fue anexada a este equipo en desarrollo y permitió que pudiera desenvolverse adecuadamente, y en ese contexto se le llamó TAC, que significaba tomografía axial computada. Para el año 1971 ya estaba incorporada y empezó su utilización. Se utilizó para estudios dentales, pulmonares, y después se incorporó para el uso del abdomen, sobre todo para valorar estómago o colon. Lo importante de esto es que fue progresivo y que permitió la evaluación de las estructuras intracorpóreas en una forma más efectiva. El primer estudio fue relacionado con el cerebro. Las primeras imágenes no fueron tan claras como las vemos hoy, pero fue el proceso en que inició el estudio de la tomografía. El nombre de la misma viene del griego, que significa tomos, corte o sección, graphein, escribir o grabar, axial es relativo a un eje, y computarizada, que ahí utilizaba una computadora para procesar el estudio.
El advenimiento de la tomografía no fue sencillo, no fue fácil, pasó por varias etapas, pasó por diferentes grupos o estilos de tomógrafos, y estos fueron basados en base a su adquisición. La adquisición de la tomografía fue de 3 tipos: axial, helicoidal y multicorte. Axial se refiere con cortes en tajada, ¿verdad?, en orden descendente o ascendente. Los primeros estudios fueron en orden descendente. Y el primer tomógrafo que se llamó TAC era tomografía axial computada. El objetivo de este tomógrafo es que hacía cortes del grosor del gantre. El gantre es este, aquí está el tubo y aquí están una fila de detectores. En vez de placas de rayos X son detectores que reciben la radiación que ha atravesado el cuerpo. El primer tomógrafo, que era axial, hacía cortes de 10 milímetros y la mesa solo se movía en un eje de 180, o sea, de este extremo a este extremo, volvía a regresar y volvía a correr. Lo que hacía es que corría y tomaba los 10 milímetros, se regresaba, la mesa donde estaba acostado el paciente se corría 10 milímetros y después volvía a hacer el mismo recorrido, perdiendo 10 milímetros de espesor para ser evaluado. Claro, entenderán que las imágenes eran de 10 milímetros con pérdida de 10 milímetros, lo que provocaba que había un espesor que perdía información. Con el proceso del tiempo, se logró identificar que había mucha pérdida de información, los cortes eran muy gruesos, las lesiones menores de 10 milímetros no eran visibles, y se procedió a hacer una segunda, una tercera generación de tomógrafos, pero que no mejoraban este aspecto. Posteriormente, con la cuarta generación se regresó a la tercera y se procedió a hacer un cambio en la rotación del tubo, y en esta ocasión el tubo rotaba 360 grados. Estos 360 grados permitían que el tubo era movible continuamente. Al mismo tiempo, hicieron que la mesa corriera continuamente que el tubo, y eso disminuyó el espacio a 5 milímetros. Y eso hizo movimientos continuos, a lo que se le llamó helicoidal. Entonces las lesiones menores de 10 milímetros, pero mayores de 5 milímetros, eran valorables. Entonces el sistema helicoidal definitivamente mejoró la evaluación de los estudios. Con el paso del tiempo, todavía habían 5 milímetros en lesiones pequeñas de 3 milímetros no visibles. Entonces se dijo, bueno, si hay una hilera de detectores, ¿qué pasaría si pusieran 2? Al poner 2, el espacio de pérdida fue menor, el tiempo de reconstrucción fue muy rápido y la pérdida de estructuras pequeñas fue mucho menor. A esto se le llamó tomografía multicorte, y en eso aparecieron los de 2 hileras, los de 4 hileras, los de 16 hileras, los de 64 hileras, los de 320 hileras. Estas hileras de detectores permitió que los espacios fueran reducidos hasta el punto de no perder información. Claro, implicaba un poco más de radiación, pero el tiempo era más rápido. Los primeros estudios duraban 45 minutos, ya con un tomógrafo de 64 cortes, un cerebro se hacía en 9 segundos. En la universidad tenemos un tomógrafo de 320 detectores que en 9 segundos se hace todo el cuerpo. Mirarán ventajas de tener un tomógrafo multicorte, que en la mayoría de los casos y la mayoría de los hospitales son con los que cuentan ahora. Este es el ejemplo que les mostraba, cómo el tubo se mueve y los detectores se mueven al mismo tiempo.
Los tomógrafos actuales pues son de diferentes formas. Algo importante en la valoración de un paciente es entender lo que dosis absorbida y lo que dosis efectiva. Por ejemplo, si ustedes mandan un paciente que es hiperfrecuente, lo mandan a tomografía por dolor abdominal, en la cual el dolor abdominal es un signo o es un síntoma, pero no es un diagnóstico, no sabemos qué es lo que tenemos que buscar en el abdomen, por lo tanto tenemos que hacer un estudio tomográfico en todo el abdomen. Esto nos lleva a una gran cantidad de radiación al paciente y mayor tiempo de evaluación. Entonces, si hacemos todo el abdomen, porque no tenemos nada específico que buscar, si hacemos todo el abdomen, la cantidad de radiación que recibe en todo el abdomen se llama dosis absorbida. Pero si uno de ustedes dice los síntomas del paciente son un paciente que presenta desmayos, que presenta hipoglucemia de repetición, que presenta decaimiento, pérdida de peso y dolor en epigastrio, el médico dice sospecho un insulinoma, entonces me está diciendo una lesión de páncreas. Entonces yo programaré al tomógrafo para que me haga cortes a nivel de la región epigástrica, buscando únicamente el páncreas. Al buscar el páncreas y hacer estudios de corte finos en páncreas, estoy buscando únicamente donde está la lesión. A eso se le llama dosis efectiva. Y la relación entre las dos se llama índice de dosis de la tomografía computarizada. Como ven, entre mejor información tengan ustedes, mejor diagnóstico se hace. Esto es una explicación más sencilla que la que está aquí acerca de la dosis absorbida y de la dosis efectiva. La dosis efectiva nos ayuda también a disminuir los efectos estocásticos. Bueno, recuerden que la radiación ionizante tiene un efecto en la célula y este efecto de la célula va a provocar un efecto carcinogénico o cariocinético. Aquí hay que entender cuando se pide un estudio tomográfico, por ejemplo, si tenemos un rayo X de abdomen, el estudio de tomografía es 50 veces más la dosis que una radiografía convencional. Entonces hay que saber pedir el estudio. Nuevamente, los efectos biológicos que tiene la radiación ionizante en la célula, ¿verdad?, provocan inhibición de reproducción celular, reparación de la lesión inadecuada o fallida. Lo mejor que puede suceder es muerte celular, pero en la mayoría de casos la radiación no es tan intensa para provocar muerte celular. Sí puede provocar una alteración de reparación o en la cadena interrumpirla y dar un efecto cariocinético. Aquí la tabla que ya les había mostrado anteriormente, en donde están la transformación celular o la afección prenatal, que es la que frecuentemente va a suceder con nuestros estudios de diagnóstico. No así con la muerte celular que ocurre con los tratamientos de el manejo del cáncer. Este es un tomógrafo que tenemos en la universidad que les explicaba, de 320 cortes. Se pueden hacer estudios milimétricos. El tubo que tiene en su interior es potentísimo, por eso hay 2 aires acondicionados para mantener la temperatura del ambiente no caliente cuando ese tubo calienta. Por eso miran colchas ahí. En el lado derecho miran ustedes los monitores donde se evalúan los estudios. El estudio pasa de un solo a este, no lo podemos valorar aquí, tenemos que esperar en el segundo monitor, donde el paso es más lento y nos permite ir evaluando a la velocidad de nuestros ojos. En este caso aquí no se puede porque es a la velocidad del equipo. Y recuerden que les dije que en 9 segundos se hace todo el cuerpo. Hay diferentes equipos, otros equipos de otro país, miren, diferentes monitores, ¿verdad?
Casi todos los equipos son parecidos. Lo único que cambian son las marcas y los modelos. Aquí tenemos otro, de otro estilo, pero que tiene el mismo principio, con un inyector, con un monitor cardíaco, para saber la estabilidad del paciente mientras se hace el estudio. Las cosas importantes cuando uno estamos haciendo estudios de tomografía es entender que el secreto para poder determinar lesiones o normalidad en una tomografía son las densidades. Estas densidades son de diferentes tipos. Las densidades más importantes son la densidad agua, la densidad aire, la densidad grasa, la densidad ósea, y por último la densidad metal, que no está en el cuerpo normalmente, a menos que haya sido intervenido o tenga material de densidad metálica por accidente o por otra causa. La densidad de agua oscila entre 0 y 20 unidades Hounsfield. La densidad grasa está por debajo del 0, o sea, menos, todo lo que sea menos es la densidad grasa. Entre más compacta, o sea, más apretada esté la grasa, mayor densidad tendrá. Por ejemplo, no es lo mismo la grasa de la piel, que puede tener menos 100, a la grasa del abdomen, que puede tener menos 800. Ya cuando llega a menos 1000, estamos hablando de densidad aire, menos 1000, menos 1100, menos 2000, todo eso es aire. Hacia arriba, después de las 20 unidades Hounsfield, existen las unidades Hounsfield que oscilan entre los 80 y 90 unidades Hounsfield, que ya son densidades de sangre. Esas densidades de sangre normalmente la estamos viendo en trauma o en lesiones preexistentes, ¿verdad? Como un hemangioma. Ya por arriba de los 200 ya estamos hablando de hueso compacto. Entre más compacto el hueso, más densidad tendrá. La densidad de hueso llega hasta 1000. Más de 1000 estamos hablando de densidad metálica. Ahora, hay ciertas estructuras que se mantienen con densidades bajas, como ser en el cerebro la sustancia blanca, que oscila entre 22 y 32, la sustancia gris entre 36 y 46. Es importante en estos casos, más o menos, recordarnos de esta tabla y de las densidades más importantes para poder caracterizar qué podemos tener en un paciente. Por ejemplo, aquí tenemos, esta es una resonancia magnética, esta es una tomografía. Si medimos densidades, la forma de medir densidades es poner una ruedita encima del área donde se va a evaluar. Por ejemplo, yo puedo poner una ruedita aquí, otra ruedita aquí, otra ruedita aquí, otra ruedita aquí, otra ruedita aquí. Eso se llama ROI. Por ejemplo, esta es la glándula pineal. Si la pongo aquí y me da más 400, me dice que es calcificación. ¿Es normal encontrar calcificación en el cerebro? Pues no debería de ser. Pero fisiológicamente la glándula pineal se calcifica a los 9 años. Estos son los plexos coroideos. A los 14 años, entre 12 y 14 años también se calcifican, así que es normal. Pero si encuentro densidad cálcica aquí, no es normal, ya me está hablando de una patología. Si la busco acá, densidad cálcica, es normal porque es el hueso de la calota. Y así sucesivamente me ayuda a determinar. Si yo encuentro densidad de 20 unidades Hounsfield, es líquido, es normal, es sistema ventricular. Pero si encuentro densidad líquida acá, ya no es normal, me está hablando de edema. Entonces, por eso es importante las densidades. Tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos, le ponemos el ROI y nos da una densidad de 85. Me está diciendo que es densidad de sangre. Entonces, es un sangrado. Entonces, la pregunta del millón viene aquí ¿es un sangrado por qué? ¿Es traumático o espontáneo? ¿Es trauma craneoencefálico o es un evento cerebrovascular? La historia clínica es fundamental para determinar, porque puede ser un trauma y el manejo es de una forma, puede ser un evento y el manejo es de otra forma. Entonces sí es importante las densidades.
y sobre todo la historia clínica. Aquí tenemos la tomografía. Hoy por hoy me permite hacer reconstrucciones como esta, se miran bonitas, fantásticas, pero no necesariamente están los diagnósticos ahí. Aquí tenemos una tomografía de la región del abdomen superior, donde está el hígado, donde está el estómago, donde está el vaso, y esto negro que se mira aquí es parte del pulmón. Recuerden que las bases pulmonares están todavía más bajas. Entonces nos llama la atención que este hígado tiene un montón de lesiones de diferentes tamaños. Hay que medir la lesión. La lesión me dice 40 unidades Hoover. Ya no es una densidad de agua, entonces ya no son quistes. Entonces estas son múltiples lesiones de diferentes tamaños de aspecto sólido, no quístico. Ya cuando mido múltiples lesiones me está haciendo pensar en metástasis. ¿Metástasis de dónde? Bueno, veo las demás estructuras, veo un estómago y veo una masa irregular. Entonces lo primero que tengo que pensar es un tumor de estómago, un cáncer de estómago con metástasis a hígado. Y miro acá, ¿verdad?, un montón de pelotitas redondas y ya pienso en ganglios. Entonces ya me está diciendo el estadio del cáncer de estómago, si es quirúrgico o no quirúrgico, porque hay ganglios afectados. Y me está hablando de su estadio y de su manejo y pronóstico. Entonces es importante todo esa forma de valorar las estructuras. Y ese es el secreto de las tomografías. Claro, esto requiere experiencia, tiempo, pero para esto es importante recordar que las tomografías hay simples y contrastadas. Simples es que no se mete contraste, y contrastada es que se mete un contraste especial, que nos ayuda a determinar si las estructuras que estamos valorando captan ese material o no. Dependiendo de la captación de ese material, uno puede decir si una lesión es benigna o es maligna. Y ahí la importancia de utilizar el contraste, aún en trauma. También tenemos la resonancia magnética. Esta no utiliza radiación ionizante, sino que es una onda electromagnética dada por un imán. Y el desarrollador, fueron múltiples los desarrolladores de este estudio. Es complejo, es difícil de poderlo explicar. Se lo voy a dar en la forma más simple y sencilla. Este es un resonador, se parece a un tomógrafo, tiene un gantry, tiene una mesa, pero aquí en vez de tener un tubo tiene un magneto. Este magneto envía electromagnetismo. Una vez que el paciente se mete, genera un electromagnetismo que altera a estructuras moleculares dentro del cuerpo. Hay una sustancia que se encuentra en nuestro cuerpo en gran cantidad y es el agua. El agua tiene protones de hidrógeno, 2 protones de hidrógeno. Por lo tanto, en el cuerpo hay más protones de hidrógeno que cualquier otra cosa. Y la resonancia magnética altera estos protones. Estos protones en nuestro cuerpo tienen diferente posición. Unos van hacia arriba, otros van hacia abajo, otros a la derecha, otros a la izquierda, otros oblicuos hacia la izquierda y hacia abajo, otros oblicuos hacia la izquierda y hacia arriba, y así sucesivamente. Cuando el paciente entra acá, dentro del magneto, estos protones agarran una polaridad o hacia arriba o hacia abajo y están paralelos. Entonces, estas posiciones que quieren hacia arriba o hacia abajo es un tipo de electromagnetismo de un tipo de secuencia que se llama T1. Entonces, con esa secuencia nosotros podemos ver las estructuras en forma normal. Para alterar estas secuencias, encima del paciente ponemos otra estructura que se llama antena, ya sea en la cabeza, en el tórax, en el cuello, en la pierna, donde sea. Esta antena envía otra radiofrecuencia. Esta radiofrecuencia hace que los protones, en vez de estar para arriba o para abajo, se pongan para la derecha o para la izquierda. Pero aquí hay una competencia entre el electromagnetismo que hace que estén verticales y el electromagnetismo que hace que estén horizontales. Es una batalla entre los dos. La antena compite para que se acuesten y el imán compite para que estén verticales. Este cambio de angulaciones
son las que hacen las diferentes secuencias de la resonancia magnética. Cuando se acuestan totalmente, se llama secuencia T2. Y la secuencia T2 nos sirve para ver patologías. Pero en medio de todas estas angulaciones hay múltiples secuencias. Secuencia STIR, secuencia FLAIR. La secuencia FLAIR es una secuencia que nos sirve para ver la sustancia blanca, sobre todo las enfermedades desmineralizantes. Entonces, como ven, es complejo esto, pero sí nos permite poder identificar patología a través de controlar el magnetismo dentro de un paciente. Los resonadores empezaron con resonadores de punto 2, esto no era redondo, era casi cuadrado y era para ver extremidades. Después se hicieron los redondos de 1 Tesla, 1.5 Tesla, 3 Teslas, 7 Teslas y hay una invención de 10 Teslas. En la universidad tenemos uno de 3 Teslas. La mayoría de los lugares van a tener de 1.5 Tesla y es suficiente para hacer diagnóstico. Los de 3 Tesla sirven para hacer más cosas de investigación, no para hacer cosas rutinarias. Porque el magnetismo es altísimo. Y también puede ser peligroso. Aquí tenemos trabajando un resonador. Ustedes pueden ver cómo el paciente está introducido en su interior. Ojo, hacer un estudio en resonancia magnética requiere cautela. ¿Cuál es la cautela? Que no tenga marcapasos, que no tenga aparatos electrónicos en el oído, que no tenga cirugías previas con material metálico, ya sea a nivel de una grapa en el cerebro por un aneurisma, porque la puede movilizar y romper la arteria, una grapa a nivel de el conducto cístico porque lo puede desplazar, heridas de bala porque fragmentos de bala porque los puede movilizar, etcétera, etcétera. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pacientes que tienen tatuajes, los tatuajes tienen pinturas con contenido metálico, lo puede calentar y puede quemar al paciente. Prótesis, las prótesis hay que tener mucho cuidado, aunque sean de titanio, si son muy extensas pueden calentar y quemar al paciente. Si el paciente es claustrofóbico, tampoco debería entrar en un resonador. No a todo el mundo hay que pedirle resonancia y no es el estudio de elección para la mayoría de cosas. La resonancia es para cosas selectivas y específicas. ¿Por qué es importante esto? Porque hay magnetismo y ese magnetismo es alto. 3 Tesla equivale a 60.000 veces el campo magnético de la Tierra. Imagínense el de la universidad. Quiere decir que le para los pelitos a las personas. Estar mucho tiempo en ese resonador, pues puede tener sus efectos, no lo sabemos, pero puede haber. Así que hay que saber a quién le van a pedir y cómo le van a pedir un estudio. No a todo el mundo se le pide resonancia magnética. Y hay que saberlo pedir, porque si no sabemos pedir también vamos a estar perdiendo el tiempo. Este es el equipo de la universidad. No podemos tomar fotos de adentro porque eso daña las cámaras. Un celular que introducen ahí también se los arruina por el magnetismo. La foto es tomada de afuera y por eso nos da esa imagen. Aquí está uno de los colaboradores nuestros, radiotecnólogo, que está trabajando en el resonador. Y esta que están viendo aquí, todas estas son las antenas que se ponen para alterar la radiofrecuencia. Aquí tenemos estudios de columna que se pueden hacer. Ojo, a veces piden resonancia de columna cervical, dorsal y lumbar, y la lesión solo está en la lumbar. No es necesario pedir todo lo demás, porque solo la cervical cuesta 9.000, la dorsal 9.000, la lumbar 9.000, son 27.000 empiras, que solo se tenían que haber hecho en 9.000 empiras. Aquí es un corte sagital. La tomografía, ¿se acuerdan que les dije que solo se hace cortes axiales? La resonancia magnética hace cortes sagitales. Sagitales son cortes de izquierda a derecha, coronales son cortes de anterior a posterior y axiales son cortes de arriba hacia abajo. La resonancia puede hacer cortes
en las 3 direcciones en el mismo lugar. Y eso es lo que permite un mejor diagnóstico. Los cortes pueden ser gruesos o finos, dependerá de lo que ustedes informen. Este estudio que tenemos aquí, este y este son lo mismo. En esta resonancia que se hizo a un paciente que mandan con una historia de convulsiones persistentes, nada más de detalle, se le hizo una resonancia y se encuentra normal. El problema es que su médico tratante dice que es imposible, que tiene algo. Se le pregunta a su médico cuál es el diagnóstico, se le pregunta si tiene electroencefalograma, se le pregunta dónde está el foco epiliptoideo, y con toda una información clínica entonces se realiza un nuevo estudio con un corte diferente, con una secuencia diferente y con una focalización en base al electroencefalograma, y encontramos esta lesión, que es esta que está aquí, que sería esta que está aquí, que no es visible. Pero en esta secuencia sí es visible. Y es una esclerosis mesial que provoca una convulsión focal persistente, refractaria a los medicamentos. ¿Qué es lo que hizo la diferencia? La historia clínica. Por eso es importante que ustedes den una buena historia clínica cuando están refiriendo un paciente. Así que siempre eso es bien, bien importante. Bueno, esto es el tema con respecto a las generalidades. Les agradezco su atención y si tienen dudas o preguntas pueden hacerlas a partir de ahora.